¿Ya está ahí? Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar con ustedes de vuelta. Bueno, este programa del desafío está trayendo muchos cuestionamientos y muchas preguntas en cuanto a lo que la iglesia está llamada a desarrollar en este tiempo. Y pues una de las preguntas fueron: ¿cómo así que nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo? Y cómo que el corazón es el centro del alma, y que yo no entendía así, hoy lo entiendo, pero quiero que me vuelva a explicar bien eso de Romanos 12, 1 y 2. Entonces, vamos a contestar esas primeras preguntas ahora al empezar. Y hay una pregunta sobre si ya Dios todo lo hizo, ¿qué puede Dios enderezar o cambiar en una persona si ya todo está escrito? Esa la vamos a dejar para el final. Sé que muchas de las preguntas cuando llegan ya el programa se ha cerrado, y entonces yo siempre las estoy mirando y después digo, bueno, en el primer programa la vamos a contestar o vamos a hacer énfasis en esta pregunta. Bueno, estamos hablando de algo muy importante, que es que si el amor de Dios no está inundando el alma de una persona, el corazón de la misma persona, pues la manifestación gloriosa, poderosa, la unción, el por qué y el para qué tú fuiste salvado. Porque dentro de cada uno de nosotros hay una misión que Dios planeó hacer con nosotros. Entonces el hombre resiste mucho porque no hay una regeneración del hombre interior. Y Pablo, por el Espíritu, hizo una gran exposición en Romanos sobre esta lucha de uno mismo con uno mismo. Y veíamos en capítulos anteriores cómo el pecado no tiene dominio sobre la persona, pero cómo estamos viendo que el pecado lo domina. Y es porque el ser interior, el de más adentro, el alma, no ha tenido la regeneración que el Espíritu Santo hace. Y el Espíritu Santo logra hacer esta regeneración cuando nosotros se lo permitimos. Mientras nosotros no le permitamos al Espíritu Santo que nos regenere, pues toda la Biblia se convierte en solamente conocimiento. Es una fe de conocimiento y una vida del Evangelio de conocimiento, y hablamos de un reino de conocimiento, como este pensador que está encaramado en una cantidad de libros. Así hoy, con todas las vías de educación sobre la Biblia que hay, pues la gente se ha llenado de mucho conocimiento de Dios, pero la mayoría no tienen ese conocer de Dios cara a cara. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, nos damos cuenta cuando nosotros somos enfrentados contra el llamado santo de Dios, y si entendemos el por qué fuimos salvos, para qué fuimos salvos, qué es lo que se propone Dios hacer con nosotros, y si la fe de nosotros está alimentando del amor de Dios o del conocimiento solamente. Entonces aquí en Romanos capítulo 12, en el versículo número 1, leemos: por consiguiente, hermanos, os ruego. Es una súplica del apóstol Pablo por el Espíritu, por las misericordias de Dios. O sea, aquello que Dios hace por nosotros y que vamos a estar tratando, en donde se empezó todo lo que es el desafío, que es en Efesios capítulo 3. Entonces, todo aquello que Dios hace para llevarnos a Él y perdonarnos y darnos a conocer el amor
que ninguno de nosotros puede ni medir, ni imaginar, ni comparar, por el cual la bondad de Dios se hace presente. Entonces dice que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y le habla de cuerpos porque le está hablando a esta carta, en este momento está dirigida a muchas personas, como sacrificio vivo. Quiere decir que Jesús fue el sacrificio vivo que tuvo que morir para poder complacer al Padre cuando fue cargado con nuestros pecados. Y como lo vimos en enseñanzas pasadas, no habiendo pecado nada, nunca, el Señor lo hizo pecado en su misericordia por el amor a nosotros. Entonces dice que nosotros nos presentemos en un sacrificio vivo que sea santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que no se puede tratar de nuestra razón, nuestra lógica y nuestra mente, ni los pensamientos que genera esa mente, porque en ellos hay concupiscencia a toda hora. Entonces está hablando del ser más interno, el cual únicamente se va a regenerar cuando le demos la oportunidad al Espíritu Santo para que nosotros, por la ayuda del Espíritu Santo, podamos transformar la manera en que nosotros pensamos. Y entonces cuando nosotros entendemos que somos nosotros los que nos vamos a colocar estando vivos como un sacrificio que Dios va a aceptar, se trata de la regeneración del ser interior ya dado, capacitado, rendido voluntariamente para hacer el llamado santo de Dios en su vida, porque está inundado del amor de Dios, que fue lo que leímos en Romanos capítulo 5, versículo 5. O sea, el Espíritu Santo es el que nos llena del amor de Dios, pero nosotros tenemos que permitírselo. O sea que la mente, los pensamientos van a ser movidos a través de las percepciones. Por las percepciones viene la información a los sentidos que va a mover nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero eso es lo que representa el corazón, el centro de vida del alma, lo que le informa al alma para que su ser natural se debilite o se fortalezca. Por eso es tan importante saber que lo que el apóstol Pablo estaba orando en Efesios 3, que lo vamos a ver ahora, del 16 en adelante, el ser fortalecidos con poder en el ser interior, porque si el ser interior está lleno, está poderoso, tiene fuerza, ese hace que la fuerza física que se acaba, que se agota, le da el ánimo, le da el aliento, le da el zoe de Dios, le da la fortaleza para que si está caído se levante, para que si está enfermo busque a Dios para ser sanado, que si está en medio de una turbulencia sabe en quién ha creído y cómo se ha fortalecido, porque el Espíritu de Dios, que es el poder que usa Cristo para hacer las cosas, está en él para ayudarlo. Ese es el ser que Dios quiere que nosotros le coloquemos como un sacrificio vivo. Entonces, ahí en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, mira esto. Quiero hacer un recuento aquí. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 15, les está diciendo que él sabe que ellos tienen amor y que ellos tienen fe. Dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. O sea, la gente de Éfeso tenía fe y tenía amor.
Mas el apóstol Pablo dice por el Espíritu: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, sean iluminados. O sea, el apóstol Pablo sabe que ellos tienen fe, sabe que ellos tienen amor, pero también sabe que hay algo que ellos no tienen y que el Señor preparó de antemano para que estuviera en nosotros. Él no quiere que se queden ahí parados en lo que ellos saben de fe y en lo que ellos conocen de amor. Él les está hablando de algo más profundo, de algo más poderoso, porque solo en el amor de Dios, en el creyente, es que se manifiesta la unción, la gloria, el poder de Dios. ¿Para qué queremos tener unción, gloria y poder? ¿Para nosotros mismos? ¿Para enseñarles a otros que lo tenemos? ¿O nosotros deseamos que los demás conozcan al Cristo que se manifiesta en nuestra vida, que tiene gloria, unción y poder? Son cosas muy diferentes. Entonces, el apóstol Pablo les está invitando a ir a algo más profundo, a ir a algo que ellos no tienen, porque esa es la razón por la que él está orando. Mire cómo comienza Efesios capítulo 3. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú te imaginas lo que hablábamos en días pasados? Pablo está diciendo que él está al frente del Padre y está arrodillado pidiendo por ellos. Allá es que Pablo quiere que esta gente de Éfeso vaya. Y dice: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda. Si les está pidiendo que el Padre les dé algo, es porque no lo tienen. Que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Quién es el que va a fortalecer? El Espíritu Santo. Cuando la iglesia entienda que estamos en la dispensación del Espíritu y que el Espíritu se mueve con la vida de la palabra, porque la vida de la palabra es Cristo. El conocimiento solo te engorda, te llena la cabeza de mucha cucaracha. Pero cuando tenemos el conocimiento que va iluminado por el Espíritu Santo, el amor de Dios fluye a través de ti. Los demás pueden ver a Cristo manifestado en tu vida. Es muy diferente tener una fe que se enseñe, manifestada en el amor de Dios, cimentada en el amor de Dios, porque ella produce todo lo de Dios. Entonces dice lo siguiente: que os conceda, o sea que no lo tienen, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, el hombre de más adentro. Y dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, o sea, alimentando tu fe del amor de Dios, y todo lo que vas a construir, lo que vas a cimentar, es en base a esa fe que se alimenta del amor de Dios. Dice: seáis capaces de comprender, o sea que no se puede comprender si la fe no está enraizada en el amor de Dios. Con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Cuánto nos gusta el versículo 20? Y que aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. O sea, ese nos gusta muchísimo. Pero
hay algo importante en este capítulo, y es lo siguiente, mira. El apóstol Pablo está orando para que ellos y nosotros alcancemos ser fortalecidos con poder por el Espíritu. Primero, que Cristo more por la fe. Quiere decir que si es necesario que Cristo more, es evidente de que en muchos Cristo es turista o es visita, no mora. Cuando Cristo mora dentro de uno, pues toda la casa espiritual es de Él. Entonces, tenemos el primero, ser fortalecidos interiormente, porque es de la única manera que Cristo va a morar, a habitar dentro de mí. Para que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Fíjate esto. El alma necesita de que el centro del alma, el motor, el que hace mover todo el interior del alma, que es el corazón, de lo que hablamos en la vez pasada, cuya mente está generando pensamientos, donde se cocinan las ideas, los conceptos, los principios, donde tú vas a decidir con tu albedrío qué hacer con tu voluntad, donde tu intelecto va a comenzar a crecer, donde vas a poder crear dentro de ti la vida de Dios, la vas a recrear, ¿ya? Entonces, cuando nosotros sabemos que es importantísimo que nos fortalezca el Espíritu, porque en Él es donde Cristo va a comenzar a morar dentro de nosotros. Se está hablando de aquello que el apóstol Pablo hablaba en Romanos 12:2. Ser transformados en la manera de pensar, que nuestra mente comience a generar pensamientos distintos, en donde la mente de Cristo ocupe para que se generen los pensamientos de Dios. Entonces, cuando estamos mirando esto aquí, yo tengo unos apuntes aquí. No es que se vaya a alcanzar la mente de Cristo, ni a ser fortalecidos en el hombre interior, el ser llenos con toda la plenitud de Dios, al que es indigente, al que está a falta de recursos, al que vive en pobreza o en suma miseria, al que pasa necesidades, al desvalido, a alguien que no tiene ánimo ni fuerza interior para volar por sí solo. No es que una persona en estas condiciones que está razonando que fue que mi padre no me dio estudio, fue que yo nací en este barrio y todo es miseria, pobreza, es que mi familia nunca ha alcanzado, es que yo no he podido. No es que porque te encuentres en esa condición mísera, el Espíritu Santo va a ir a hacer un trabajo de llenarte. Porque habla bien claro ahí en Efesios, que es aquel cuya fe está enraizada en el amor de Dios. Tampoco es aquel que tiene sus egos por el servicio. Y quiero ser claro en esto. No es que no debamos de servir. Debemos de servir en las obras, pero no ser serviles. Hay mucha gente que en vez de servir son serviles. O sea, andan sirviendo al hombre de Dios y es importante que lo sirvamos. Pero no servirlo de tal manera que yo me acomode con el hombre de Dios a ver qué puedo yo sacar para escalar posiciones. Porque entonces estoy alimentando un ego. Y los egos y los yo, igual que los razonamientos indigentes, no van a permitir que el Espíritu de Dios coloque dentro de ti el inmenso amor y tú alcances la plenitud de eso. Por ejemplo, aquellas personas que piensan que porque están sirviendo, que porque son fieles, que porque son cumplidores en los compromisos a los cuales adquieren, porque son constantes en la obra, porque son leales con la obra, ¿ya? Porque aman a su pastor y lo defienden, y eso está muy bien, tenemos que hacerlo.
No podemos permitir que el hombre de Dios que nos pastorea venga una persona y lo ofenda de cualquier manera. ¿Ya? Tener una defensa por quien ha escogido uno que sea el pastor de uno. ¿Ya? Pero no porque hagas todas estas cosas vas a estar en la dimensión que el Espíritu está hablando con el apóstol Pablo, de alcanzar ese poder, esa gloria, esa unción. No, se necesita dejarle al Espíritu Santo que haga la labor. Y mientras nosotros nos estemos alimentando de nuestros egos por alcanzar, por escalar, por mostrarnos entre los demás, no vamos a permitir el trabajo del Espíritu Santo, que es llenarnos del amor de Dios. O el que está alimentando sus yo, el que solamente está pensando en que todo lo que él adquiere de conocimiento y toda la fe que coloca en práctica, la único que está pensando es en que todo le sirva para él poseer, conquistar o alcanzar. Son amplios para ellos, pero escasos para los demás. Son como un embudo, para ellos la parte gruesa y lo pequeñito para los demás. ¿Ya? Se abstienen cuando hay que hacer algo por el prójimo porque están pensando en ellos mismos. Se refrenan cuando hay que hacer algo para otros. Refrenar es más que frenar. Es cuando tú frenas y dices, bueno, voy a hacer algo por tal persona, pero caes en cuenta que eso te va a mermar algo a ti o te va a quitar algo aquí, tiempo, posibilidades, es un compromiso, es dinero, hay que hacer un esfuerzo. Entonces lo piensas primero y ahí lo piensas, te frenas. El refrenarse es cuando tú ya comienzas a pensar todos los contras por qué no lo debes hacer. Entonces estás alimentando tu yo. Y entonces comienzas a afligir a los demás, tu corazón se endurece hasta hacerse opositor de la obra de salvación de Jesucristo, de las buenas nuevas del Evangelio. Y todo lo que se le presenta a esta persona, por cuanto está mirando solo en su yo, en su interior, a todo le ve obstáculos, nada lo ve bueno. Él no está orando para que la obra crezca, para que la obra se desarrolle. Él está criticando. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció. Esta es la parte que forma el ser exterior, lo que se llama el corazón. El razonamiento, los egos y los yo, los cuales se van a alimentar a través de nuestros sentidos, de los órganos. Ellos van a transmitir la información y en nuestra mente se van a generar los pensamientos de acuerdo a cómo alimentemos a estas personas. Entonces nuestro ser interior no va a ser jamás colocado a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Dios como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, cuando solamente hay conocimiento que no está enraizado en el amor de Dios, lo que tenemos es una creencia, que es un conjunto de pensamientos que han formado ideas o principios dentro de nosotros, en los cuales nosotros tenemos la confianza. Te repito, es un conjunto de pensamientos que forman ideas o principios en los cuales nosotros colocamos nuestra confianza. ¿Qué pasa con las creencias? Que las creencias son religiones. La mayoría de las veces, cuando tú te das cuenta, es que en los momentos en que la fe tiene que operar, no ha estado enraizada en el amor y empieza a encontrar traspiés en todos los lugares.
porque tú pusiste tu confianza en el conocimiento que tenías, sin entender lo que Pablo, por el Espíritu, les está hablando a la gente de Éfeso. Tienen que ir más profundo. Sé que tienen fe, sé que tienen amor, pero necesitan que sus ojos espirituales sean iluminados para que puedan ver y entender y comprender que esto no es solamente de conocimiento. Se necesita que tu fe esté enraizada en el amor de Dios. Y cuando tu fe está enraizada en el amor de Dios, tu fe, lo que menos tú quieres es para ti. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te va a enseñar que hay un plan divino en el cual hay una misión contigo, y Dios va a colocar todas las cosas que se necesiten para mover el plan de Dios. Entonces tus esperanzas, que es aquello, que ese favor que estamos esperando, que tiene la seguridad y la certeza de que lo vamos a recibir, porque el que prometió que me lo iba a dar es Dios. Y Dios me lo va a dar porque Dios me ama. Por eso es tan importante todos los capítulos anteriores, en donde si tú no conoces cómo Dios te ama y tú no aprendes a amar a Dios como Él es, pues tus esperanzas son solamente creencias. Es muy diferente tener creencia a tener convicción. Déjame tomar agüita. Sé que la cosa se está poniendo buena. La convicción es esa seguridad que se tiene de alcanzar una cosa, porque el amor de Dios es el pilar que sostiene las ideas o los pensamientos en que creemos firmemente. Ya eso es reino de Dios, ya eso es evangelio, ya eso no es religión, eso no es creencia. Eso es tener esperanzas firmes, que todo el conocimiento que hemos inquirido, el que hemos alimentado, el que hemos engordado, no está como este pensador viendo a ver qué es lo que va a pasar ahora, montado encima de la sabiduría. No, tiene el entendimiento de que sus pensamientos, sus ideas, sus principios, en lo que él ha creído, está sostenido por los pilares del amor de Dios, por el amor con que él sabe que Dios lo amó, habiendo dejado todo para poder venir a rescatarlo, pagar con su vida. Tan importante, tan valioso éramos tú y yo, que pagó por nosotros para enseñarnos cuánto nos amaba. Y si ese Dios hizo eso, ¿cuánto más no hará para llevar a cabo el llamamiento santo del que Él habla, hizo para nuestras vidas? Entonces es una fe que no funciona en lo que yo voy a alcanzar, en lo que yo voy a conquistar, en el propósito que yo quiero, los deseos que yo tengo. Esta es una fe que está enraizada en cuanto Dios me ama a mí. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Mira esto. Ahora bien, la fe es la certeza. O sea, que tienes evidencia, pruebas seguras, convincentes, lo has visto. Y lo que has oído lo has comprobado de que es cierto. Entonces tu confianza está puesta en que ese Dios que hizo eso, amándote de esa manera, aunque posiblemente tú ni siquiera lo amabas o conocías cómo le amabas o que tenías que amarle, Él fue fiel y te enseñó cómo podías tener esperanza segura en lo que Él dijo que iba a hacer. Por eso cuando se habla de que Abraham luchó esperanza contra esperanza, se está hablando de que a pesar de sus edades, ellos tenían la seguridad, la firmeza, la certeza de que así como había hecho con los anteriores que habían creído y obedecido a Dios, de la misma manera iba a ser ahora. Por eso me encanta cuando yo escucho a mi pastor, quien es mi apóstol,
Oscar Agüero, cuando yo puedo ver que no es un hombre que tenga un PH en divinidades, ni un doctorado en teología, pero tiene una fe comprobada, que uno la ve en acción en el día a día, más grande que la catedral más grande y más amplia que cualquier universidad. Entonces, cuando uno ve una fe de esa, uno se da cuenta que es posible alcanzarla, tomarla, poseerla. Porque si tú no has tenido los frutos, tú estás viendo quién sí los está logrando. Entonces, cuando yo te estoy hablando de Hebreos, no solamente es por lo que yo he visto en mi vida y en la vida de otros, sino porque tengo muy cerca de mí alguien que conoce bien de la esperanza de uno estar seguro y convencido de que ese Dios que te ama de esa manera, de esa forma, lo va a volver a hacer. Porque mira, dice lo siguiente: es la certeza de lo que se espera. Esperar es una esperanza, pero que está enraizada en que Dios te ama de tal manera que lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Pero que es necesario que tú coloques tu ser interior, el hombre de más adentro. No el hombre almático, no el hombre que está adentro, que ha sido transformado, donde está la conciencia, la moral, la conducta. Ese que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, usando el amor de Dios y dándote a conocer que la fe, si no está alimentándose de que lo que la fe dice es porque Dios nos ama de esa manera, ese puede esperar seguro de que el mismo que lo hizo lo va a volver a hacer. Por eso él tiene la convicción, que es muy diferente a la creencia. Mi convicción es que el Dios que murió por mí, el Dios que no se bajó de la cruz por mí, el Dios que se dejó despedazar todo su cuerpo para que el dolor que él sufriera a mí me trajera paz. Que lo que fue puesto en él de enfermedades, porque él llevó las enfermedades de todo y nuestras dolencias, es para que yo sea sanado por lo que él hizo. Cuando yo puedo contemplar la hermosura de ese Dios, poderosamente poderoso, poderosamente conquistador, poderosamente sanador, poderosamente proveedor, es mi papá, es el que me cuida, es el que me alimenta, es el que me fortalece, es el que pelea las batallas por mí. Es el que me enseña que ya las ganó, el que me dice que tendré aflicción, pero que tenga confianza porque Él ha vencido esa aflicción. ¿Por qué entonces la estoy viviendo? Bueno, la estamos viviendo porque estamos siendo preparados. Este país, Estados Unidos, se alejó de Dios. Entonces la ira de Dios está contra hijos que eran un pueblo y ahora se han desordenado. Pero dentro de todos ellos estamos nosotros, la iglesia. Pero la iglesia no puede retroceder. La iglesia tiene que tener una esperanza segura. Cuando usted mira a los patriarcas y usted mira cómo, por ejemplo, hablando ahora de Abraham, pudo creer y confiar en que lo que Dios le había dicho es una esperanza segura. Pudo ver cómo Isaac, su hijo, pudo colocar su fe también en esperanza segura, pensando, si Dios lo hizo con mi papá, lo va a hacer conmigo también. ¿Y qué pasaba? Él tenía esa seguridad de que así como su padre había estado caminando de la mano de Dios y Dios le dijo que lo mismo iba a hacer con él, él colocó una esperanza segura, viva, certera, y mientras los otros le tapaban los pozos y a ellos no les salía agua, él abría y a él le salía. Él sembraba y cosechaba 100 por 1. Llegó su hijo Jacob y dijo, espérate, si a mi abuelo Dios le cumplió, a mi papá Dios le cumplió, a mí también me va a cumplir. Y aquel voto que hice en esa piedra, donde él me dijo lo que me iba a dar, lo va a hacer. ¿Y qué pasó? Dios lo hizo. Vino José, el bisnieto, miró todo el linaje y dijo, si Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo. De la misma manera es hoy. Pero se necesita que tú y yo
estemos seguros de que nuestra esperanza se basa en los pilares del amor de Dios por nosotros. Nuestra esperanza es segura, porque sabemos que el mismo que lo hizo ayer lo va a hacer hoy. Nosotros no podemos tener solamente el conocimiento y pensar que Dios se va a mover. No es por nuestro razonamiento, no es por miseria, no es por pobreza, no es por lo que hagamos en la obra, no es porque retengamos la mano, porque solo busquemos para nosotros. No, es porque lo que hemos creído está sostenido por el amor de Dios. Y no que no sirvamos, y no que no trabajemos en la obra, y no que no amemos a nuestros pastores, y no que no seamos fieles con ellos. No, servirles a ellos como si lo hiciéramos para Dios, sabiendo que nuestra fe se tiene que alimentar del amor de Dios. Mira lo que dice Efesios. Pues vamos ahí a Efesios. Mira esto. El Padre desea que nosotros alcancemos la plenitud de Dios, pero tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga su trabajo. Si no se lo permitimos, no lo va a hacer, porque mira lo que dice el versículo 16, que os conceda conforme a la riqueza de la gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que puede ir al corazón del Padre y sacar del corazón del Padre lo que nos pertenece. Puede llevarle también al Padre lo que hay dentro de nosotros, que muchas veces no sabemos ni cómo tratarlo. Él lo trata por nosotros. Cuando tú sabes ese amor de Dios, que tenemos dos abogados, uno que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y uno que está dentro de nosotros haciendo el mismo trabajo. Cuando tu esperanza se afinca en ese amor de Dios, entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria, no va a estar de visita en nuestro corazón. No va a venir por raticos. No es que cuando vas a escuchar el sermón y después toda la semana estás decaída. No, porque tú no eres dependiente de la enseñanza que te dan. Tú eres dependiente del Espíritu Santo. Tú coges esa enseñanza y comienzas a rumiarla y a rumiarla y a rumiarla, y el Espíritu Santo te va llevando de un texto a otro texto y comienza tu ser interior a ser fortalecido. Pero cuando nuestros sentidos están solamente dados para que se alimenten de la información que el mundo trae, pues nuestros pensamientos no van a ser transformados. Mientras estemos viendo lo que el mundo ofrece, nuestros pensamientos no van a ser transformados. Nosotros tenemos que usar nuestros sentidos, pero para mirar adentro, para estar en el lugar en que está Él. Cuando nosotros podamos contemplar esa belleza y busquemos a Dios por el inmenso amor que Él nos tiene, comenzaremos a amar a Dios. Mira esto. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Fíjate esto. Se necesita que nuestra mente comience a generar pensamientos e ideas de la mente de Cristo, para que nuestro ser interior, el Espíritu Santo, lo pueda transformar, lo pueda regenerar. Pero aquí es donde viene lo sorprendente. Mira esto. Para que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que enraizados y cimentados en amor. Quiere decir esto. Si nuestra fe no se está alimentando del amor de Dios, nuestra fe es solo conocimiento. Entonces estaremos como la gente de Éfeso, que el apóstol Pablo estaba orando para que los ojos de su entendimiento le fueran abiertos. No es solamente conocimiento. El conocimiento te va a envanecer. El conocimiento te va a hacer creer que eres muy grande.
Pero el entendimiento de la sabiduría de Dios le va a dar paso al amor de Dios. Ya no serán tus proyectos, son los proyectos de Dios. Ya no son tus deseos, es el deseo de Dios. Ya no es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios quiere hacer. Ya no es, voy a hacer tal misión. No, ¿qué misión tú quieres? Entonces ya no estaremos diciendo, voy a hacer tal cosa, sino, ¿le gustará esto a Dios? ¿Dios querrá que yo haga esto? El propósito de Dios es que este mensaje sea el que Dios quiere. Esta es la palabra que Dios quiere. Entonces comenzamos a ser dependientes porque nuestro ser interior, los egos, los yo y el razonamiento están muriendo todos los días porque la mente y los sentidos están trabajando a favor de entender el conocimiento de Cristo, el cual nos va a enseñar por el Espíritu de qué manera nos amó Dios. Entonces, todo el fundamento que se coloca para crecer es en el amor de Dios. Es una esperanza basada en la forma como Dios nos amó. Entonces ya deja de ser una creencia, una religión. ¿Cuándo tú sabes que es una creencia? Gracias por preguntármelo. Cuando comienzas a ver que la fe no opera, que no funciona. Está bien que tengamos un momento de detenernos, caídos, pero nos van a levantar. Porque tú te has caído, pero tú comienzas a ver tu esperanza, tú comienzas a ver en quién has creído, tú comienzas a saber cómo te ama Dios, y tú sabes que de ahí te va a levantar, porque Él dijo que te iba a levantar. Podemos tropezar, podemos caer, podemos cometer errores, malas decisiones, pero nos arrepentimos y vamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y le decimos, Señor, no sé, lo hice mal. Pensé que lo iba a hacer bien, pero Señor, tomé la decisión equivocada. Perdóname, dime cómo tengo que hacerlo. Espíritu Santo, colócate delante de mí. Cristo, la palabra, la vida de Dios, el verbo en acción, el que transforma mi manera de pensar. Transformar. Manera de ir de un lado a otro. La forma en que se va a hacer. Y acción. Transformación, la acción que se debe tomar en la forma de cómo transportarse para que el ser interior sea cambiado. Solamente hay una manera: dale la oportunidad al Espíritu de Dios para que sea Él quien te regenere. En próximos capítulos vamos a estar tocando sobre los cuadros que ustedes ven aquí detrás de mí. En cada uno se enseña desde el momento en que nos convertimos al Señor hasta el momento que partimos con el Señor. Cómo de nosotros depende darle la oportunidad al Espíritu Santo para que nos transforme. Si el Espíritu Santo no nos transforma, no vamos a alcanzar la plenitud de Dios. Andamos buscando poder, andamos buscando gloria, andamos buscando unción, andamos buscando bendiciones, pero no queremos entender el propósito. Hay un propósito de Dios por el cual hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dios desea hacer algo con nosotros, y hay cientos de personas allá afuera que están esperando que nosotros nos movamos en la dirección correcta de Dios para recibir la bendición, que se refleje el Cristo de la gloria en nosotros. Por eso el mayor mandamiento después de amar a Dios es amar a tu prójimo. Mira esto. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo. Quiero leerte algo porque esto es un filet mignon ahí bien servidito, espectacularmente, con buenos vegetales, buenos tostones, buen chimichurri, y uno con bastante ganas de comérselo. Mira esto. Quiero leerte algunas cosas.
el hombre interior, que el hombre interior lo está formando el intelecto transformado, los sentimientos y los apegos transformados, un albedrío y una voluntad transformada al servicio del Señor, solamente se logra cuando el poder del Espíritu Santo o el poder de Dios a través del Espíritu Santo es el que hace que nuestra naturaleza cambie. Entonces es concebible que los sentidos que antes te vendían al pecado, ahora te vendan a una vida espiritual de excelencia. O sea, el hombre interior es el hombre renovado por el Espíritu. Es aquello que vamos a llamar el templo del Espíritu de Dios. Este conocimiento es poder percibir una vida espiritual más allá de lo que estamos habitados a conocer. No se mide por nuestra capacidad intelectual ni el conocimiento que tengamos en nuestra memoria de lo que es Dios y cómo es Dios. El hombre interior es el que se puede deleitar en la ley de Dios y experimentar diariamente la renovación de su vitalidad espiritual. ¿Cómo se da cuenta? Porque lo que antes le gustaba hacer ya no le gusta. Porque en lo que le gustaba gastar el tiempo ya no lo gasta. Porque lo que siempre quiso hacer ya no le interesa. Porque ahora sabe que su vida está escondida en Dios y en Dios él va a encontrar su carrera y su propósito. O sea, que si nosotros no partimos de entender y conocer y aclararnos a la luz del Espíritu, en dónde está nuestra fe enraizada, de dónde se está la fe alimentando, solamente tiene conocimiento en el cual tú colocas tu confianza. Bueno, esa es una fe que el día que te fatigues o el día que te deprimas no va a servir. La fe que sirve es la que está basada en que Dios, por el amor que nos tiene, va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Aquel no está en su fuerza, aquel sabe que tiene una esperanza segura, porque Cristo no es turista. Cristo no viene de vez en cuando. Perdón, mora con Él. Su fe se alimenta en esperanzas seguras, con convicción de que Dios lo va a hacer porque Dios nos ama. La próxima semana estaremos hablando de ese amor que el Espíritu Santo colocó allí con medidas: altura, longitud, anchura, profundidad. Y vamos a tener mucho más claro el panorama. Bueno, sé que hay algunas preguntas ahí. Me tocará que responderlas para la próxima semana. Las voy a almacenar, porque voy a responder esta pregunta. Alguien me preguntó que si ya todo estaba escrito, entonces ¿qué Dios podía cambiar? Ok. El libro del Cordero, en donde están todos los predestinados, aquellos que antes de la fundación del mundo Dios vio, está sellado, mi hermano. Y no lo va a abrir sino Jesucristo el día que le quite los sellos al libro. O sea, al hombre le fue dado a conocer que nosotros pertenecemos a los que estamos anotados en ese libro. Que eso es un premio grandísimo que nos dio el Espíritu Santo. Darnos cuenta de que fuimos escogidos, que Dios preparó una obra para nosotros, que nosotros, si caminamos en la ruta del Señor, se va a encontrar el propósito con la carrera nuestra, y cuando se encuentre, nosotros vamos a ver en el blanco de Dios. ¿Y sabe qué trae el blanco de Dios? Dice que la bendición de Dios no trae aflicción. O sea, la predestinación usa la presciencia. Y no podemos tratar la predestinación separada de la presciencia. Y los dos son atributos de Dios. Tú y yo no conocemos si fulano es hijo o no es hijo. Dios sí.
pero nosotros no. Dios estuvo en el principio de esa vida y estuvo en el final de esa vida. Él sí sabe qué le va a pasar a ese hombre o a esa mujer. Y de acuerdo a las decisiones que esa persona tomó, Dios fue colocándole bendiciones a su vida que tú y yo no conocemos. Entonces, si Dios sabía todo eso, ¿por qué no hizo cambios para que me fuera mejor? Bueno, porque hay algo que Dios siempre colocó en el hombre, que es el albedrío. Dios no colocó robots. Dios quiere que le amemos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Ahora, ¿quiénes van a alcanzar una carrera para Dios? Hay dos palabras muy claves que yo he aprendido en mi congregación. La obediencia trae bendición. Si tú estás en obediencia a Dios, sirviendo a Dios, no al hombre, aunque para servirle a Dios haya que servir a los hombres aquí en la tierra que están en la autoridad, teniendo en cuenta que no puedes servir al hombre más que a Dios. Tú sirves al hombre como si sirvieras a Dios, pero no servirlo como si fuera Dios. Cuando tú estás en esa posición, tú entiendes que tú tienes una carrera, tienes un compromiso, tienes una misión, hay un propósito en tu vida. Y tú vas a estar de frente con tu carrera para alcanzar tu propósito, porque tú entiendes que Dios preparó algo. Y la única manera que las puertas se abren es tocándolas, llamando por ellas, pidiendo por ellas. Los propósitos de las personas se van a alcanzar cuando seamos obedientes a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, cuando permitamos que la mente de Cristo sea la que genere nuestros pensamientos, cuando busquemos el amor de Dios dentro de nosotros, cuando nosotros comencemos a enamorarnos de Dios, entonces estaremos haciendo las cosas que fueron predeterminadas, pero que no conocemos. Las olfateamos de que vamos a hacer tal cosa, pero solamente el amor de Dios las va a enseñar. Cuando estemos tratando de Efesios capítulo 1, vamos a hablar más de la presencia y la predeterminación. Ahora yo te declaro lo que tú eres: un hijo amado por Dios, bendecido desde antes que nacieras. Solo una cosa nos separa entre la bendición y Dios y nosotros: la obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros decidimos transformar nuestra mente por la mente de Cristo y permitir que nuestros sentidos nos transmitan a nuestro corazón, que es el centro de vida de nuestra alma, información solo de Dios, nos vamos a estrellar con nuestro propósito, con nuestra carrera, y nos vamos a hallar haciendo la misión de Dios. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo ha ministrado a los corazones de todos mis hermanos y que sus almas hoy han recibido fortaleza y irán a recibir más fortaleza en su ser interior cuando entendamos que el ser interior se va a transformar cuando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentidos solamente trabajen para que la mente de Cristo sea en nosotros la vida del Señor Jesús. Cuando nuestra mente solo esté generando la vida de Dios, nuestro ser interior va a ser regenerado. Y seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios está en el amor de Dios. Y cuando uno conoce el amor de Dios, uno se enamora de ese Dios. Porque no hay manera de que alguien te ame y te garantice tu mañana como Dios. Tú hoy determinas tu mañana cuando tú puedes entender, conocer, saber, saborear la presencia del amor de Dios en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.